Capítulo 8. El inversor y las fluctuaciones de mercado. En la medida en la que los fondos del inversor estén colocados en obligaciones de gran categoría con vencimiento a un plazo relativamente corto, por ejemplo, 7 años o menos, dichos fondos no se verán especialmente afectados por los cambios en los precios de mercado y no será necesario que el inversor los tenga en cuenta. Esto también es aplicable a los bonos de ahorro de Estados Unidos que tenga en cartera, que siempre se pueden liquidar a su precio de coste o a un precio superior. Las obligaciones a más largo plazo que tenga pueden experimentar unas variaciones de precios relativamente grandes durante sus ciclos vitales, y es prácticamente indudable que su cartera de acciones ordinarias fluctuará en valor durante cualquier periodo que dure varios años. El inversor debería ser consciente de estas posibilidades y debería estar preparado para ellas tanto desde un punto de vista financiero como psicológico. Querrá aprovecharse de los beneficios que pueda obtener como consecuencia de los cambios en los niveles de mercado, lo que casi siempre se producirá mediante incrementos de valor de sus carteras de acciones a medida que pase el tiempo, y es posible que también mediante la realización de compras y ventas a precios ventajosos. Que sienta este interés es inevitable, y absolutamente legítimo. No obstante, dicho interés entraña el indudable peligro de que acabe cayendo en actitudes y actividades especulativas. Para nosotros es fácil recomendarle que no especule, lo difícil es que usted siga este consejo. Repitamos lo que dijimos al principio: si quiere especular, hágalo con los ojos abiertos, siendo consciente de que probablemente acabará perdiendo dinero. Asegúrese de que limita el importe que pone en juego y sepárelo por completo de su programa de inversión. Nos ocuparemos en primer lugar de la cuestión más importante de los cambios de precios de las acciones ordinarias y, posteriormente, nos ocuparemos de la cuestión de las obligaciones. En el capítulo 3 ofrecimos un estudio histórico de lo que ha ocurrido en el mercado de valores durante los 100 últimos años. En esta sección retornaremos a ese material cada cierto tiempo, para comprobar qué promesas encierra el pasado para el inversor, tanto en forma de revalorización a largo plazo de una cartera que se conserve prácticamente sin modificaciones a lo largo de periodos sucesivos de subida y bajada, como en cuanto a las posibilidades de comprar cerca de los mínimos durante periodos de caída del mercado y vender no muy por debajo de los máximos en los periodos de evolución alcista del mercado. Fluctuaciones del mercado como guía para las decisiones de inversión. Dado que las acciones ordinarias, incluso las de categoría de inversión, están sujetas a fluctuaciones recurrentes y de amplio recorrido en sus precios, el inversor inteligente debería estar interesado en las posibilidades de aprovecharse de estas oscilaciones de péndulo. Hay dos posibles formas de lograrlo: actuar en función de la coyuntura y actuar en función del precio. Con la expresión de actuar en función de la coyuntura nos referimos al intento de anticiparse a la trayectoria que va a seguir el mercado de valores, comprar o conservar la inversión cuando se considera que la evolución futura será al alza, y vender o abstenerse de comprar cuando se considere que la evolución futura será a la baja. Con la expresión actuar en función del precio nos referimos al intento de comprar acciones cuando cotizan por debajo de su valor justo y de venderlas cuando suben por encima de dicho valor. Una forma menos ambiciosa de actuar en función del precio consiste, sencillamente, en poner todo de su parte para no pagar un precio excesivo por las acciones en el momento de llevar a cabo las adquisiciones. Esto podría ser suficiente para el inversor defensivo, cuyo principal interés se centra en la tendencia a largo plazo, por lo tanto, representa el nivel mínimo básico de atención que se debe prestar a los niveles de mercado. Estamos convencidos de que el inversor inteligente puede conseguir resultados satisfactorios con cualquiera de las dos formas de actuación en función del precio. También estamos seguros en igual medida de que si se centra en actuar en función de la coyuntura, en el sentido de hacer pronósticos, acabará actuando como un especulador, y acabará teniendo los resultados propios del especulador financiero. A las personas inexpertas esta distinción puede parecerles tenue, y de hecho ni siquiera en Wall Street goza de aceptación generalizada. Por cuestión de práctica operativa, o tal vez como consecuencia de un minucioso proceso de convicción, los corredores y los agentes de bolsa y los servicios de inversión parecen inseparablemente unidos al principio de que tanto los inversores como los especuladores en acciones ordinarias tendrían que prestar una permanente y detenida atención a los pronósticos de mercado. Cuanto más se aleja uno de Wall Street,
más escepticismo encontrará, o por lo menos eso creemos, hacia las pretensiones de pronosticar la evolución del mercado de valores o de determinar el momento adecuado para operar en él en función de la coyuntura. Parece imposible que el inversor se tome muy en serio las innumerables predicciones que aparecen prácticamente a diario y que se ponen a su disposición simplemente con pedirlas. Sin embargo, en muchos casos, presta atención a esas predicciones e incluso las pone en práctica. ¿Por qué? Porque se le ha persuadido de que es importante que se forme una opinión de un tipo u otro acerca de la futura evolución del mercado de valores, y porque tiene la impresión de que los pronósticos ofrecidos por las agencias de bolsa o servicios de previsión son, por lo menos, más fiables que sus propios pronósticos. No tenemos en esta obra el espacio suficiente para exponer con detalle las ventajas y los inconvenientes de los pronósticos de mercado. Esta disciplina recibe una enorme cantidad de capacidad intelectual, y es indiscutible que algunas personas pueden ganar dinero trabajando como buenos analistas del mercado de valores. No obstante, es absurdo pensar que el público en general vaya a poder ganar en algún momento dinero con los pronósticos de mercado. Simplemente plantéese la siguiente pregunta: ¿quién va a comprar cuando el público en general, siguiendo una señal concreta, se lance a vender para conseguir beneficios? Si usted, el lector, pretende enriquecerse a lo largo del tiempo aplicando algún sistema o método de antelación respecto a los pronósticos de mercado, debería suponer que está tratando de hacer lo mismo que una innumerable cantidad de personas, y que pretende hacerlo mejor que sus numerosos competidores en el mercado. No hay ningún fundamento ni en el terreno de la lógica ni en el de la experiencia para suponer que cualquier inversor típico o medio es capaz de anticipar los movimientos del mercado con más éxito que el público en general, del que forma parte. Hay un aspecto de toda esa teoría del aprovechamiento de la coyuntura que aparentemente ha pasado inadvertida a todo el mundo. El aprovechamiento de la coyuntura tiene una gran importancia psicológica para el especulador, porque desea conseguir su beneficio en un periodo breve de tiempo. La idea de tener que esperar un año para que sus acciones suban de valor le resulta repugnante. Sin embargo, el periodo de espera, de por sí, no tiene ninguna trascendencia para el inversor. ¿Qué ventaja tiene para el inversor tener su dinero desinvertido hasta que reciba alguna señal, presumiblemente, digna de confianza de que ha llegado el momento de comprar? Únicamente tendrá alguna ventaja si con la espera consigue comprar posteriormente a un precio suficientemente reducido para compensar su pérdida de ingresos por dividendo. Lo que esto significa es que la realización de operaciones en función de la coyuntura no tiene auténtico valor para el inversor, salvo que dicho momento determinado en función de la coyuntura coincida con el determinado en función del precio, es decir, salvo que le permita volver a comprar sus acciones a un precio sustancialmente inferior al anterior precio de venta. En este sentido, la famosa teoría de Dow sobre las compras y ventas en función de la coyuntura ha sido objeto de una historia muy poco habitual. En pocas palabras, esta técnica interpreta como una señal de compra ciertas subidas especiales de mercado que superen los niveles medios de cotización, mientras que interpreta como una señal de venta ciertas bajadas especiales de mercado similares, que atraviesan los niveles medios de cotización. Los resultados calculados, que no necesariamente son reales, que se hubiesen obtenido con el uso de este método mostraron una serie prácticamente sin excepciones de beneficios en las operaciones desde 1897 hasta principios de la década de 1960. Atendiendo a esta exposición, el valor práctico de la teoría Dow parecería firmemente comprobado. La duda, si es que le hubiese, recaería sobre la fiabilidad que este registro publicado tendría en cuanto a reflejo de lo que habría hecho realmente en el mercado una persona que aplicase las teorías de Dow, no en cuanto a la validez de estas. Un estudio más detallado de las cifras indica que la calidad de los resultados arrojados por la teoría de Dow cambió radicalmente después de 1938. Unos pocos años después de que la teoría hubiese empezado a ser tenida seriamente en cuenta en Wall Street. Su logro más espectacular había sido el de dar una señal de venta, a 306, aproximadamente un mes antes de que se desatase la crisis de 1929, y en haber mantenido a sus seguidores al margen del prolongado periodo de descenso del mercado hasta que la situación se había corregido prácticamente a sí misma, en el nivel de 84, en 1933. Sin embargo,
A partir de 1938, la teoría de Dow había funcionado principalmente sacando del mercado a sus partidarios a un precio razonablemente bueno, pero introduciéndoles de nuevo en el mercado a un precio superior. Durante casi 30 años a partir de 1938 se habrían obtenido unos resultados sustancialmente mejores simplemente comprando y conservando el DJIA. En nuestra opinión, que se basa en cuantiosos estudios de este problema, el cambio de los resultados experimentados por la teoría de Dow no es accidental, pone de manifiesto una característica inherente de las fórmulas de operación y de los pronósticos en el terreno de los negocios y las finanzas. Las fórmulas que consiguen partidarios y que adquieren importancia lo hacen porque han funcionado bien durante un periodo de tiempo, o en ocasiones simplemente porque han sido hábilmente adaptadas a los registros estadísticos del pasado. Sin embargo, a medida que aumenta su aceptación, su fiabilidad tiende a disminuir. Esto ocurre por dos motivos. En primer lugar, el paso del tiempo aporta nuevas condiciones que la vieja fórmula no es capaz de acoger. En segundo lugar, en la evolución del mercado de valores, la popularidad de una teoría de operación tiene en sí misma influencia sobre el comportamiento del mercado, y esto reduce a largo plazo sus posibilidades de generar beneficios. La popularización de una teoría como la de Dow podría aparentemente dar lugar a su propia justificación, ya que provocaría una subida o una bajada de mercado por la simple actuación de sus seguidores cuando se diese una señal de compra o de venta. Una estampida de este tipo sería, por supuesto, mucho más peligrosa que ventajosa para el público que hace operaciones en el mercado. El método de comprar en el punto bajo y vender en el punto alto. Estamos convencidos de que el inversor medio no puede tener éxito si trata de aprovechar las variaciones de precio en sus operaciones intentando pronosticarlas. Puede beneficiarse de dichas variaciones después de que hayan tenido lugar, es decir, comprando después de cada bajada importante y vendiendo después de cada subida importante. Las fluctuaciones experimentadas por el mercado durante un periodo de muchos años antes de 1950 hicieron que esa idea fuese bastante prometedora. De hecho, una definición clásica del inversor hábil decía que es una persona que ha comprado en un periodo de bajada de mercado en el que los demás vendían, y ha liquidado su cartera en un periodo de alza del mercado en el que todos los demás compraban. Si examinamos nuestro cuadro 1, que cubre las fluctuaciones del índice compuesto Standard & Poor's entre 1900 y 1970, y las cifras correspondientes de la tabla 3.1, página 86, podemos apreciar con facilidad los motivos por los que esta teoría parecía válida hasta no hace mucho tiempo. Entre 1897 y 1949 se produjeron 10 ciclos de mercado completos, que iban desde un punto mínimo de un periodo a la baja del mercado hasta un punto máximo del periodo alcista de mercado, y de nuevo hasta el punto mínimo del periodo bajista. 6 de esos ciclos no duraron más de 4 años, 4 se extendieron durante un periodo de 6 o 7 años y uno, el famoso ciclo de la nueva era de 1921 a 1932, duró 11 años. El porcentaje de subida desde los puntos mínimos a los puntos máximos osciló del 44% al 500%, y la mayoría estuvo entre el 50% y el 100%. El porcentaje de caídas posteriores osciló del 24% al 89%, y la mayoría se encontraron entre el 40% y el 50%. Se debe tener en cuenta que una caída del 50% contrarresta completamente una subida previa del 100%. Prácticamente todos los periodos alcistas compartieron una serie de características bien definidas, como por ejemplo, 1. Un nivel de precio máximo con criterios históricos. 2. Elevadas relaciones precio-ganancias. 3. Reducidos rendimientos por dividendo en comparación con los rendimientos de las obligaciones. 4. Abundante actividad de especulación a margen, y 5. Numerosas ofertas públicas iniciales de acciones de escasa calidad. Por lo tanto, al estudioso de la historia del mercado de valores podría parecerle que el inversor inteligente debería haber sido capaz de identificar los sucesivos periodos bajistas y alcistas de mercado, para comprar en los primeros y vender en los segundos, y hacerlo en la mayor parte de las ocasiones, con unos intervalos de tiempo relativamente breves. Se elaboraron varios métodos para determinar los niveles de compra y de venta del mercado general,
Niveles basados en factores de valor o alternativamente en el porcentaje de variaciones de los precios, o en ambos criterios. No obstante, debemos señalar que incluso antes del periodo alcista sin precedentes que comenzó en 1949, se produjeron suficientes variaciones en los sucesivos ciclos de mercado para complicar, y en ocasiones frustrar, el deseable proceso de comprar en el punto bajo y vender en el punto elevado. La más notable de estas desviaciones, por supuesto, fue el gran periodo alcista de mercado de finales de la década de 1920, que hizo que todos los cálculos se desviasen en gran medida. Ni siquiera en 1949, por lo tanto, existía en modo alguno la certeza de que el inversor pudiese basar sus políticas y procedimientos financieros principalmente en el intento de comprar a niveles bajos en los periodos de descenso del mercado y liquidar sus carteras en los niveles altos de los periodos de alza del mercado. En el periodo que siguió a ese año ocurrió exactamente lo contrario. El comportamiento del mercado en los 20 últimos años no ha seguido los patrones anteriores, ni ha respetado las señales de peligro que en el pasado estaban bien determinadas, ni ha permitido el sucesivo aprovechamiento de sus ciclos mediante la aplicación de las viejas reglas para comprar en los momentos bajos y vender en los altos. Que la antigua y relativamente periódica pauta de fases de alza y de baja del mercado vaya a volver con el paso del tiempo es algo que no sabemos. Lo que no nos parece realista es que el inversor intente basar su política actual en la fórmula clásica, es decir, que espere a que se produzcan unos niveles contrastados de baja de mercado antes de comprar cualquier acción ordinaria. Nuestra política recomendada, no obstante, sí que estipula que se introduzcan variaciones en la proporción entre acciones ordinarias y obligaciones que se tienen en carteras y el inversor opta por actuar de esa forma, atendiendo al criterio de que el nivel de los precios de transacciones le parezca más o menos atractivo en función de criterios de valor. Planes con fórmulas. En los primeros años de subida del mercado de valores que comenzaron en 1949-50 los diversos métodos de aprovechamiento de los ciclos del mercado de valores atrajeron un interés considerable. Estos métodos se conocieron como planes de inversión con fórmula. La esencia de todos estos planes, salvo en el sencillo caso del promedio de coste monetario, es que el inversor realice automáticamente algunas ventas de acciones cuando el mercado experimenta una subida sustancial. En alguna de esas fórmulas una subida bastante cuantiosa del nivel de mercado tendría como consecuencia la venta de toda la cartera de inversión en acciones, otros planes estipulaban la conservación de una pequeña proporción de acciones en todas las circunstancias. Este método tiene el doble atractivo de que, aparentemente, es lógico, y conservador, y de que muestra unos excelentes resultados cuando se aplica retrospectivamente al mercado de valores a lo largo de muchos años del pasado. Por desgracia, su aceptación aumentó precisamente en el momento en el que estaba destinado a ofrecer peores resultados. Muchas de las personas que aplicaban estos planes con fórmulas se encontraron fuera por completo, o casi por completo, del mercado en alguno de los niveles alcanzados a mediados de la década de 1950. Es indudable que obtuvieron unos excelentes beneficios, pero en términos generales el mercado se les escapó en el momento en el que salieron de él, y sus fórmulas no les dieron la más mínima oportunidad de volver a recuperar una posición en acciones. Se da una similitud entre la experiencia de quienes adoptaron el método de inversión con fórmula a principios de la década de 1950 y los que adoptaron la versión puramente mecánica de la teoría Dow 20 años antes. En ambos casos, la popularización de esos postulados señaló prácticamente el momento exacto en el que los sistemas respectivos dejaron de funcionar bien. Nosotros hemos seguido una experiencia similarmente embarazosa con nuestro propio método de valor central de determinación de niveles indicados de compra y de venta del Dow Jones Industrial Average. Aparentemente la lección que se debe extraer es que cualquier método para ganar dinero en el mercado que se pueda explicar de manera sencilla y que pueda ser seguido por muchas personas es, por su propia naturaleza, demasiado simple y demasiado sencillo para que dure. La concluyente indicación de Spinoza es tan aplicable al mercado de valores como a la filosofía, todo lo excelso es tan difícil como raro. Fluctuaciones de mercado de la cartera del inversor. Todos los inversores que tengan acciones ordinarias deben esperar que su valor fluctúe a lo largo de los años.
El comportamiento del DJIA desde nuestra última edición escrita en 1964 refleja bastante bien lo que ha ocurrido con la cartera de valores de un inversor conservador que haya limitado sus participaciones accionariales a las empresas grandes, destacadas y financiadas de manera conservadora. El valor general habrá crecido desde un nivel medio de aproximadamente 890 hasta un máximo de 995 en 1966. Y de 985 nuevamente en 1968, cayendo hasta 631 en 1970 y consiguiendo una recuperación prácticamente completa hasta 940 a principios de 1971. Como las acciones individuales alcanzan sus máximos y sus mínimos en diferentes momentos, las fluctuaciones del grupo del Dow Jones en conjunto son menos severas que las de sus componentes separados. Hemos realizado un seguimiento de las fluctuaciones de precios de otros tipos de carteras de acciones diversificadas y conservadoras, y hemos descubierto que los resultados generales no son excesivamente diferentes de los indicados anteriormente. En general, las acciones de empresas de segundo orden fluctúan más que las de las empresas importantes, pero eso no significa necesariamente que un grupo de empresas bien establecidas, aunque de menores dimensiones, vayan a conseguir unos resultados menos satisfactorios a lo largo de un periodo relativamente prolongado. En cualquier caso, el inversor también podría resignarse anticipadamente a la probabilidad, más que a la mera posibilidad, de que la mayor parte de sus participaciones en acciones aumenten el 50% más, por ejemplo, desde su punto mínimo y se reduzcan en el equivalente de un tercio desde su punto máximo en diferentes periodos de los 5 próximos años. No será muy probable que el inversor serio crea que las fluctuaciones de un día a otro, o incluso las fluctuaciones de un mes a otro, del mercado de valores vayan a enriquecerle o a empobrecerle. ¿Podrían hacerlo los cambios a más largo plazo y de mayor calado? En este terreno surgen dudas prácticas y problemas psicológicos que probablemente se complicarán. Una subida sustancial en el mercado es, simultáneamente, un motivo justificado de satisfacción y una causa de preocupación prudente, pero también puede entrañar una gran tentación de emprender acciones imprudentes. Sus acciones han subido, bien. ¿Es usted más rico que antes? Bien. Pero, ¿ha subido demasiado el precio y debería pensar en vender? ¿O debería castigarse por no haber comprado más acciones cuando el nivel era más bajo? O, y este es el peor pensamiento de todos, debería ceder a la atmósfera alcista, llenarse de entusiasmo, y del exceso de confianza y de la codicia que domina al público en general, del cual, después de todo, usted forma parte, y contraer mayores y peligrosos compromisos? Planteada en estos términos sobre el papel, la respuesta a la última pregunta es evidentemente no. Pero incluso el inversor inteligente necesitará una considerable fuerza de voluntad para dejar de seguir a la multitud. Por estas causas de naturaleza humana, más incluso que por los cálculos de pérdidas o ganancias financieras, nos mostramos favorables a algún tipo de método mecánico para modificar la proporción entre obligaciones y acciones en la cartera del inversor. La principal ventaja, tal vez, es que dicha fórmula le ofrecerá algo que hacer. A medida que sube el mercado venderá acciones de su cartera, y destinará los ingresos a obligaciones. Cuando el mercado baje, hará lo contrario. Estas actividades ofrecerán una salida a sus energías que de lo contrario estarían excesivamente concentradas. Si es el tipo de inversor adecuado, encontrará satisfacción adicional en el hecho de que sus operaciones sean exactamente contrarias a las que realiza la multitud. Valoraciones empresariales en contraposición a valoraciones del mercado de valores. La repercusión de las fluctuaciones de mercado en la verdadera situación del inversor también se puede analizar desde el punto de vista del accionista que es propietario parcial de varias empresas. El tenedor de acciones negociables tiene en realidad una doble condición, y con ella el privilegio de poder aprovechar cualquiera de las dos condiciones a su elección. Por una parte, su posición es análoga a la del accionista minoritario socio pasivo de una sociedad no cotizada. En este sentido, sus resultados dependen absolutamente de los beneficios de la empresa o de los cambios que experimenten los valores subyacentes de sus activos. Normalmente determinaría el valor de dicha participación en una empresa privada calculando su cuota en el patrimonio neto que se muestra en el balance más reciente. Por otra parte,
El inversor en acciones ordinarias tiene un valor, materializado en un certificado o en una anotación en cuenta, que puede vender en cuestión de minutos a un precio que varía de un momento a otro, siempre y cuando el mercado esté abierto, y que frecuentemente está muy alejado del valor reflejado en el balance. La evolución del mercado de valores en los últimos años ha hecho que el inversor típico dependa más de la evolución de las cotizaciones de las acciones y se muestre menos dado a considerarse simplemente propietario de una empresa. El motivo es que las empresas de éxito en las que probablemente concentra sus participaciones cotizarán prácticamente de manera constante a precios muy superiores al valor neto de su activo, o valor contable, o valor de balance. Al pagar estas primas de mercado, el inversor entrega unos valiosísimos rehenes a la fortuna, porque dependerá de que el propio mercado de valores ratifique sus compromisos. Este es un factor de importancia capital en la inversión actual, y ha recibido menos atención de la que merece. La estructura de las cotizaciones del mercado de valores, en su conjunto, contiene una contradicción interna. Cuanto mejores son los resultados y las perspectivas de una empresa, menos relación tendrá el precio de sus acciones con su valor contable. Sin embargo, cuanto mayor sea la prima que se paga en relación con el valor contable, más inciertos serán los criterios para determinar su valor intrínseco, es decir, una mayor parte de este valor dependerá del cambiante humor y de las mediciones del mercado de valores. Por lo tanto, de esta manera llegamos a la paradoja final en virtud de la cual cuanto más éxito tenga una empresa, mayores serán las fluctuaciones en el precio de sus acciones. Esto significa, a la hora de la verdad, en un sentido muy real, que cuanto mayor es la calidad de una acción, más especulativa será, por lo menos en comparación con las acciones poco espectaculares de las empresas intermedias. Lo que hemos dicho es aplicable en el marco de la comparación de las empresas en crecimiento más importantes con el grueso de las empresas bien establecidas. Excluimos de nuestra opinión a las empresas muy especulativas, porque son las propias empresas las que son especulativas. La exposición que hemos hecho anteriormente debería explicar el comportamiento frecuentemente errático seguido por el precio de las acciones de las empresas más impresionantes y con mejores resultados. Nuestro ejemplo favorito es el del rey de todas ellas. IBM. La cotización de sus acciones descendió desde 607 a 300 en 7 meses en 1962-1963, después de 2 desdoblamientos, su precio cayó de 387 a 219 en 1970. De la misma manera, Xerox, un generador de beneficios aún más impresionante en las últimas décadas, pasó de 171 a 87 en 1962-1963 y de 116 a 65 en 1970. Estas imponentes pérdidas no eran indicativas de que en el mercado existiesen dudas acerca del crecimiento futuro a largo plazo de IBM o de Xerox, al contrario, reflejaban la falta de confianza en la prima de valoración que el propio mercado había atribuido a esas excelentes perspectivas. La exposición anterior nos lleva a una conclusión de importancia práctica para el inversor conservador que invierte en acciones. Si quiere prestar alguna atención especial a la selección de su cartera, sería mejor que se concentrase en acciones que cotizasen relativamente cerca del valor de su activo tangible, por ejemplo, algo más de un tercio por encima de esa cifra. Las adquisiciones realizadas a esos niveles, o niveles inferiores, pueden conectarse con cierta lógica al balance de la empresa, y pueden tener una justificación o un apoyo independientes de los fluctuantes precios de mercado. La prima respecto del valor contable que pueda ser necesario abonar podría considerarse como una especie de valor extraordinario abonado por la ventaja de disfrutar de cotización en el mercado, con la concomitante posibilidad de realizar operaciones de tráfico mercantil. Llegado este momento, es necesario hacer una advertencia. Una acción no es una inversión sensata simplemente porque se puede comprar a un precio cercano al valor de su activo. El inversor debería exigir, además, una relación satisfactoria entre los beneficios de precio, una situación financiera suficientemente sólida y la perspectiva de que los beneficios por lo menos se mantengan a lo largo de los años. Es posible que esto parezca mucho exigir a una acción que tenga una cotización modesta, pero se trata de una prescripción que no resulta difícil satisfacer prácticamente en cualquier condición de mercado,
con la salvedad de las peligrosamente elevadas. En los casos en los que el inversor esté dispuesto a renunciar a la brillantez de las perspectivas, es decir a un crecimiento previsto superior al de la media, no tendrá ninguna dificultad para encontrar una amplia selección de acciones que cumplan nuestros criterios. En nuestros capítulos sobre la selección de acciones ordinarias, capítulos 14 y 15, ofreceremos datos que mostrarán que más de la mitad de las acciones del DJIA cumplían nuestro criterio de relación entre activo y valor a finales de 1970. La acción que está repartida de forma más generalizada en el mercado, la de AT&T, se vendía, de hecho, por debajo del valor del activo tangible de la empresa en el momento de redactar estas notas. La mayor parte de las acciones de empresas energéticas, además de sus otras ventajas, están disponibles en la actualidad, principios de 1972, a precios razonablemente cercanos a los valores de su activo. El inversor cuya cartera esté integrada por acciones que tengan el apoyo de tales valores contables está en condiciones de adoptar una posición mucho más independiente y distanciada de las fluctuaciones del mercado que los inversores que han abonado elevados múltiplos de los beneficios y del activo tangible por las acciones de sus carteras. En tanto en cuanto la capacidad de generar beneficios de sus participaciones siga siendo satisfactoria, podrá desentenderse en la medida que desee de las oscilaciones caprichosas del mercado. Aún más, en ocasiones podrá utilizar esas oscilaciones caprichosas para jugar al juego maestro de comprar barato y vender caro. El ejemplo AIP. Llegado este momento, introduciremos uno de los ejemplos originales, de hace muchos años pero que ejerce cierta fascinación sobre nosotros porque combina muchos aspectos de la experiencia empresarial y de inversión. Está protagonizado por la Great Atlantic Pacific Teaco. Esta es la historia. Las acciones de AIP fueron admitidas a cotización en el mercado CURB, que en la actualidad es la American Stock Exchange, en 1929 y llegaron a cotizar a 494. En 1932 habían descendido hasta 104, aunque los beneficios de la empresa eran prácticamente igual de cuantiosos en aquel año catastrófico en términos generales de lo que lo habían sido anteriormente. En 1936 la cotización osciló entre 111 y 131. Después, en la recesión empresarial y el periodo bajista de mercado de 1938 las acciones descendieron hasta un nuevo punto mínimo de 36. Ese precio era extraordinario. Significaba que las acciones ordinarias y las preferentes alcanzaban, en conjunto, un precio de venta de $126 millones, aunque la empresa acababa de declarar que tenía $85 millones simplemente en efectivo y un capital de explotación, o activo circulante neto, de $134 millones. AIP era la mayor empresa minorista de Estados Unidos, o incluso del mundo, con un historial continuo e impresionante de grandes beneficios a lo largo de muchos años. Sin embargo, en 1938 Wall Street consideraba que esta extraordinaria empresa valía menos que sus activos circulantes, lo que significaba que valía menos como empresa con perspectiva de futuro que si se liquidase. ¿Por qué? En primer lugar, estaban las amenazas de imposición de impuestos especiales a las cadenas de tiendas. En segundo lugar, porque los beneficios netos se habían reducido en el año anterior, y, en tercer lugar, porque el mercado en general estaba deprimido. La primera de estas razones era un temor exagerado que acabó resultando infundado, las otras dos eran ejemplos típicos de efectos temporales. Supongamos que el inversor hubiese comprado acciones ordinarias de AIP en 1937 a, por ejemplo, 12 veces sus beneficios medios quinquenales, o sea aproximadamente a 80. Nos abstendremos mucho de afirmar que el posterior descenso hasta 36 no tuviese importancia para nuestro inversor. Habría hecho bien en analizar cuidadosamente la situación, para comprobar si había cometido algún error de cálculo. No obstante, si los resultados de su estudio fuesen tranquilizadores, como debería haber ocurrido, podría considerar, justificadamente, que el declive del mercado era un capricho temporal de las finanzas, y que debía desentenderse de él, salvo que tuviese los recursos y el coraje de aprovecharlo y comprar un mayor número de las acciones a precio de oportunidad que se le estaban ofreciendo. Acontecimientos posteriores y reflexiones. Al año siguiente, 1939,
Las acciones de AIP ascendieron hasta 117,50, o lo que es lo mismo 3 veces el precio mínimo de 1938, muy por encima de la media de 1937. Dicha inflexión en el comportamiento de las acciones ordinarias no es en absoluto infrecuente, pero en el caso de AIP fue más llamativo que en la mayoría. En los años siguientes a 1949 la cadena de tiendas de ultramarinos ascendió con el mercado general hasta que en 1961 sus acciones desdobladas, 10-1, alcanzaron un punto máximo de 70,5 que era equivalente a 705 si se hubiese mantenido íntegra la acción de 1938. El precio de 70,5 era destacable por el hecho de que suponía multiplicar por 30 los beneficios de 1961. Un PER de ese calibre, que debe compararse con un PER de 23 para el DJI en ese año, debería haber dado a entender que había expectativas de un espectacular crecimiento de los beneficios. Este optimismo no tenía ninguna justificación que pudiese encontrarse en la contabilidad de beneficios de la empresa de los años anteriores, y resultó ser un error absoluto. En vez de aumentar rápidamente, la evolución de los beneficios en el periodo posterior fue por lo general a la baja. El año siguiente al 70,5 el precio se redujo más de la mitad, hasta 34. No obstante, en esta ocasión las acciones no eran la oportunidad que habían sido en el momento de la cotización mínima de 1938. Después de diferentes tipos de fluctuación, el precio descendió hasta otro nivel mínimo de 20,5 en 1970 y de 18 en 1972, después de haber declarado el primer déficit trimestral de su historia. En esta historia podemos apreciar las diferentes vicisitudes que puede atravesar una importante empresa estadounidense en poco más de una sola generación, y también cuántos errores de cálculo y excesos de optimismo y de pesimismo ha cometido el público a la hora de evaluar sus acciones. En 1938 la empresa era prácticamente un regalo, y nadie quiso aceptarlo. En 1961 el público pedía a gritos acciones a precios ridículamente elevados. Después de ese momento de histeria se produjo una rápida pérdida de la mitad del valor de mercado, y pocos años después otro declive adicional importante. En el ínterin la empresa pasó de ser una extraordinaria generadora de beneficios a cosechar mediocres resultados. Su beneficio en 1968, año en el que se produjo un espectacular crecimiento de la economía, fue inferior al del año 1958. Había pagado una serie de confusos dividendos pequeños que no estaban justificados por las aportaciones actuales al superávit, y así sucesivamente. AIP era una empresa de mayores dimensiones en 1961 y en 1972 que en 1938, pero no estaba tan bien dirigida, no era tan rentable, y no era tan atractiva. De esta historia se pueden extraer dos lecciones principales. La primera es que el mercado de valores se equivoca mucho de vez en cuando, y en ocasiones un inversor valiente que esté alerta puede aprovecharse de esos errores manifiestos. La otra es que la mayor parte de las empresas cambian de naturaleza y calidad a lo largo de los años, en ocasiones para mejor y tal vez más frecuentemente, para peor. No es necesario que el inversor vigile los resultados de sus empresas como un halcón, no obstante, sí debería examinarlos a fondo de vez en cuando. Volvamos a nuestra comparación entre el tenedor de acciones negociables y la persona que tiene una participación en la empresa no cotizada. Hemos afirmado que el primero tiene la opción de considerarse simplemente el propietario parcial de las diferentes empresas en las que ha invertido, o alternativamente puede pensar que es el tenedor de acciones que se pueden vender en cualquier momento que desea el precio al que cotizan en el mercado. No obstante, se debe tener en cuenta este hecho importante: el verdadero inversor prácticamente nunca se ve obligado a vender sus acciones, y, salvo en esos contados momentos en que pudiese verse forzado a vender, está en perfectas condiciones para desentenderse de la cotización vigente. Deberá prestar atención a las cotizaciones y llevar a cabo alguna intervención únicamente en la medida en que le convenga, y no más. Por lo tanto, el inversor que permita que otros le arrastren a las estampidas o que se preocupe indebidamente por las retracciones injustificadas provocadas por el mercado en sus carteras estará transformando perversamente su ventaja básica en una desventaja esencial. Se trata de personas que estarían mejor si sus acciones no cotizasen en absoluto,
porque podrían librarse de la angustia mental que les provocan los errores de juicio cometidos por otras personas. Por cierto, se dio una situación generalizada de este tipo en la práctica durante los oscuros años de la Depresión de 1931-1933. En aquella época se disfrutaba de una ventaja psicológica cuando se tenían participaciones de empresas que no cotizaban en el mercado. Por ejemplo, las personas que eran propietarias de primeras hipotecas sobre bienes inmuebles que siguieron pagando intereses estuvieron en condiciones de decirse a sí mismas que sus inversiones habían mantenido todo su valor, al no haber cotizaciones de mercado que indicasen otra cosa. Por otra parte, muchas obligaciones de empresas cotizadas, que tenían una calidad aún mejor y una fortaleza subyacente aún mayor, sufrieron graves reducciones en sus cotizaciones de mercado, que llevaron a sus propietarios a creer que cada vez eran más pobres. En realidad, los propietarios estaban en mejor situación con los valores cotizados, a pesar de sus precios reducidos. Esto es así porque si lo hubiesen deseado, o si se hubiesen visto obligados, podrían por lo menos haber vendido las acciones, tal vez para cambiarlas por otros que supusiesen una mejor oportunidad. Alternativamente, por otra parte, siguiendo la misma lógica, podrían haberse desentendido de la situación del mercado afirmando que era temporal y básicamente irrelevante. En cualquier caso, es un autoengaño convencerse de que no se ha sufrido ninguna reducción de valor simplemente porque los valores no cotizan en el mercado. Volviendo a nuestro accionista de IP de 1938, afirmamos que, en tanto en cuanto hubiera conservado sus acciones, no habría sufrido ninguna pérdida por la reducción de precio, más allá de lo que su propia capacidad de juicio pudiese indicarle como consecuencia de la reducción del valor subyacente o intrínseco. Si no se había producido ninguna reducción de este tipo, el accionista tendría todo el derecho a esperar que en su debido momento la cotización del mercado volviese a recuperar el nivel de 1937 o un nivel mejor, como en la práctica acabó sucediendo al año siguiente. En este sentido, su posición era por lo menos tan favorable como si hubiese sido propietario de una participación en una empresa no cotizada. Porque en este caso, también, podría haber tenido, o no, motivos justificados para recortar mentalmente parte del coste de sus participaciones, atribuyendo ese recorte al efecto de la recesión de 1938, dependiendo de lo que hubiese pasado con su empresa. Los críticos del método de valor para realizar inversiones en acciones afirman que las acciones ordinarias no se pueden considerar ni evaluar adecuadamente de la misma forma que una participación en una empresa similar que no cotice, porque la presencia de un mercado de valores organizado aporta a la propiedad del capital un atributo nuevo y extraordinariamente importante de liquidez. Sin embargo, lo que esta liquidez significa realmente es, en primer lugar, que el inversor tiene la ventaja de la evaluación diaria y cambiante realizada por el mercado de valores respecto de su cartera, sea cual sea la utilidad que pueda tener esa valoración, y en segundo lugar, que el inversor es capaz de aumentar o reducir su inversión, por la cifra cotizada por el mercado a diario, si desea hacerlo. Por lo tanto, la existencia de un mercado en el que cotice los valores ofrece al inversor ciertas opciones que no tendría si sus valores no cotizasen. En cualquier caso, esa existencia no impone la cotización vigente a un inversor que prefiera basar su concepto de valor en cualquier otra fuente. Cerremos esta sección con algo parecido a una parábola. Imagine que usted es propietario de una pequeña participación en una empresa no cotizada que le cuesta $1,000. Uno de sus socios, llamado señor Mercado, es muy atento. Todos los días le dice lo que considera que vale su participación, y adicionalmente se ofrece a comprar su participación o venderle una participación adicional con arreglo a esa valoración. En ocasiones su idea de valor parece razonable y justificada atendiendo a los acontecimientos empresariales y a las perspectivas que usted conoce. Frecuentemente, por otra parte, el señor Mercado se deja llevar por su entusiasmo o por sus temores, y el valor que le propone parece rayano en el absurdo. Si fuese usted un inversor prudente o un empresario sensato, ¿permitiría que la comunicación diaria del señor Mercado determinase su concepción del valor con respecto a su participación de $1,000 en la empresa? Únicamente lo consentiría en el caso de que estuviese de acuerdo con él, o en el caso de que quisiese hacer una operación con él.
Es posible que esté usted encantado de venderle su participación cuando le ofrezca un precio ridículamente elevado, y que esté igualmente encantado de comprar una participación adicional cuando el precio ofrecido sea bajo. Sin embargo, el resto del tiempo actuaría de una forma más sensata si se formase su propia idea del valor de su cartera, atendiendo a los informes detallados de la empresa acerca de sus operaciones y su situación financiera. El verdadero inversor se encuentra en esa posición cuando es propietario de una acción cotizada. Puede aprovechar el precio de mercado establecido a diario o no hacer caso de tal precio, según le indique su propia capacidad de juicio y sus preferencias. Debe tomar nota de las principales variaciones de precio, puesto que de lo contrario su capacidad de juicio no tendrá nada con lo que entretenerse. Es posible que esos movimientos le ofrezcan una señal de advertencia que tal vez quiera seguir. En Román Paladino, esto quiere decir que tiene que vender sus acciones porque el precio ha bajado, a fin de evitar que ocurran cosas peores. En nuestra opinión, tales señales inducen a error por lo menos con la misma frecuencia con la que resultan útiles. Básicamente, las fluctuaciones de precio únicamente deben tener un significado para el verdadero inversor. Le ofrecen la oportunidad de comprar con inteligencia cuando los precios se reducen mucho, y de vender con inteligencia cuando han subido también mucho. En las demás ocasiones lo mejor que puede hacer es olvidarse del mercado de valores y prestar atención a su rentabilidad por dividendos y a los resultados de explotación de sus empresas. Resumen. La distinción más realista entre el inversor y el especulador se puede apreciar en su actitud hacia los movimientos del mercado de valores. El principal interés del especulador consiste en anticipar y extraer beneficio de las fluctuaciones de mercado. El principal interés del inversor consiste en adquirir y mantener unos valores adecuados a unos precios adecuados. Los movimientos del mercado son importantes en un sentido práctico, porque, alternativamente, crean niveles de precio reducido a los que resulta inteligente comprar o niveles de precio elevado a los que indudablemente debería abstenerse de comprar y probablemente haría bien en vender. Dista mucho de ser seguro que el inversor típico deba abstenerse de comprar ordinariamente hasta que se produzcan unos niveles bajos del mercado, porque esto puede entrañar una larga espera, con mucha probabilidad la pérdida de ingresos, y la posible pérdida de oportunidades de inversión. En general, puede que sea mejor que el inversor compre acciones siempre que tenga dinero para destinar a acciones, excepto cuando el nivel de mercado general sea muy superior a lo que se pueda justificar recurriendo a criterios sensatos de valoración. Si quiere mostrarse astuto, puede tratar de localizar las omnipresentes oportunidades ofrecidas por algunas acciones individuales. Además de a la previsión de los movimientos del mercado general, en Wall Street se dedica mucho esfuerzo y capacidad a la elección de las acciones o grupos industriales que vayan a conseguir mejores resultados en materia de precio que el resto en un periodo de tiempo relativamente breve. Por lógico que pueda parecer este esfuerzo, no creemos que sea adecuado a las necesidades o al temperamento del verdadero inversor, en especial si se tiene en cuenta que estaría compitiendo con un gran número de operadores del mercado y de analistas financieros de primer orden que estarían tratando de lograr el mismo objetivo. Al igual que sucede en todas las demás actividades que hacen hincapié en los movimientos del precio en primer lugar y en los valores subyacentes en segundo lugar, el trabajo de muchas mentes inteligentes dedicadas constantemente a este fin tiende a neutralizar los esfuerzos de unos y de otros y acaba siendo perjudicial para todos a lo largo de los años. El inversor que tenga una cartera de acciones sólida debería esperar que sus precios fluctuasen, y no debería preocuparse por las caídas considerables ni emocionarse por las subidas de precio considerables. Debería recordar siempre que la cotización de mercado es una utilidad que tiene a su disposición, ya sea para aprovecharla o para hacer caso omiso de ella. Nunca debería comprar una acción porque haya subido ni venderla porque haya bajado. No se equivocaría mucho si este lema se redactase en términos más sencillos: no compre nunca una acción inmediatamente después de una subida sustancial, ni tampoco la venda inmediatamente después de una bajada sustancial. Una consideración adicional. Debería decirse algo sobre el significado de los precios medios de mercado como medición de la competencia del equipo directivo de una empresa. El accionista valora si su inversión ha tenido éxito tanto desde el punto de vista de los dividendos recibidos como de la tendencia a largo plazo del valor medio de mercado.
Los mismos criterios deberían aplicarse a la hora de comprobar la eficacia de los directivos de una empresa y la sensatez de su actitud hacia los propietarios de la empresa. Esta afirmación puede parecer una perogrullada, pero es necesario destacarla, porque todavía no se ha desarrollado una técnica o un método que goce de aceptación generalizada para someter la actuación de los directivos a la opinión del mercado. Al contrario, los equipos directivos han insistido en todo momento en que no tienen responsabilidad de tipo alguno sobre lo que ocurre en el mercado con el valor de las acciones de su empresa. Es cierto, indudablemente, que no son responsables de las fluctuaciones de precio que, como venimos afirmando, no tienen ninguna relación con las condiciones y valores subyacentes. No obstante, solo cabe achacar a la falta de atención y conocimiento entre una gran parte de los accionistas el que se permita que esta inmunidad se extienda a todo el ámbito de las cotizaciones de mercado, incluido el establecimiento permanente de un nivel de cotización depreciado e insatisfactorio. Los buenos equipos directivos consiguen buenas cotizaciones medias de mercado, mientras que los malos equipos directivos consiguen malas cotizaciones de mercado. Fluctuaciones en los precios de las obligaciones. El inversor debería ser consciente de que aunque la seguridad de su capital y sus intereses esté fuera de toda duda, una obligación a largo plazo puede experimentar grandes variaciones de precio de mercado como reacción a las variaciones de los tipos de interés. En la tabla 8.1 ofrecemos datos correspondientes a varios años que se remontan hasta 1902, y que cubren los rendimientos de las obligaciones de primera categoría, tanto las empresariales como las exentas de tributación. Como ilustración individual, añadimos las fluctuaciones de precio de dos obligaciones de ferrocarril representativas que cubrían un periodo similar. Son las obligaciones hipotecarias generales al 4 de Atchison, Topeka et Santa Fe, con vencimiento en 1995, durante generaciones una de nuestras mejores emisiones de obligaciones no susceptibles de rescate, y las de Northern Pacific Re, al 3, con vencimiento en 2047, un vencimiento original a 150 años, con un prolongado historial de obligación de calificación BAA. A causa de su relación inversa, los bajos rendimientos corresponden a precios elevados y viceversa. El declive experimentado por las obligaciones al 3 de Northern Pacific en la década de 1940 era representativo principalmente de las dudas sobre su seguridad. Es extraordinario que el precio se recuperase hasta alcanzar un máximo histórico en los siguientes años, y posteriormente perdiese 2/3 de su precio principalmente a causa de la subida de los tipos de interés generales. También se han producido asombrosas variaciones en el precio incluso de las obligaciones de mayor categoría durante los 40 últimos años. Hay que tener en cuenta que los precios de las obligaciones no fluctúan en la misma proporción, inversa, que los rendimientos calculados, porque su valor fijo al vencimiento del 100% ejerce una influencia moderadora. No obstante, en el caso de vencimientos a muy largo plazo, como en nuestro ejemplo de Northern Pacific, los precios y los rendimientos cambian casi en la misma proporción. Desde 1964 se han producido variaciones sin igual en ambas direcciones en el mercado de obligaciones de máxima categoría. Tomemos como ejemplo las mejores obligaciones municipales, exentas de tributación. Su rentabilidad se ha multiplicado por más de 2, pasando de 3,2% en enero de 1965 al 7% en junio de 1970. Su índice de precios se redujo, en correspondencia, de 110,8 a 67,5. A mediados de 1970 la rentabilidad de las obligaciones a largo plazo de máxima categoría era superior a la que habían tenido en cualquier momento en los casi 200 años de historia económica de Estados Unidos. 25 años atrás, justo antes del inicio del prolongado periodo de alza del mercado, las rentabilidades de las obligaciones estaban en su punto más bajo de la historia. Las obligaciones municipales a largo plazo ofrecían un escaso 1%, y las obligaciones industriales ofrecían el 2,40%, en comparación con el 4,50 o el 5% que hasta el momento se había considerado normal. Los que tenemos una prolongada experiencia en Wall Street hemos visto en acción la ley de Newton de acción y reacción, iguales y opuestos que ha operado repetidamente en el mercado de valores,
siendo el ejemplo más llamativo que se puede mencionar la subida del DJI desde 64 en 1921 a 381 en 1929, seguida por una caída histórica hasta 41 en 1932. Sin embargo, en esta ocasión el mayor movimiento pendular tuvo lugar en la normalmente estancada y lenta de movimientos gamma de precios y rendimientos de obligaciones de máxima categoría. Lección: no se puede dar por supuesto que nada importante en el mercado de valores va a tener lugar exactamente de la misma forma en que se ha producido en el pasado. Esto representa la primera parte de nuestro aforismo preferido: cuanto más cambia, más es lo mismo. Es prácticamente imposible hacer predicciones que merezcan la pena acerca de los movimientos de precios de las acciones, y es completamente imposible hacerlo en el terreno de las obligaciones. En los viejos tiempos, por lo menos, se podía encontrar una pista útil sobre el inminente final de un periodo de subida o de bajada del mercado si se estudiaba la actuación seguida por las obligaciones en los momentos anteriores, pero no había pistas similares sobre los cambios inminentes en los tipos de interés y en los precios de las obligaciones. Por lo tanto, el inversor debe elegir entre las inversiones en obligaciones a largo y a corto plazo basándose principalmente en sus preferencias personales. Si quiere estar seguro de que los valores de mercado no van a reducirse, sus mejores opciones serán probablemente los bonos de ahorro de Estados Unidos, de serie EOH, que se describieron anteriormente, en la página 112. Cualquier emisión de esos bonos le ofrecerá una rentabilidad del 5%, después del primer año, en el caso de la serie E durante un periodo de hasta 5 años y 10 meses, y en el caso de la serie H durante un periodo de hasta 10 años. Con un valor de reventa garantizado igual al coste o mejor. Si el inversor desea aprovechar el 7,5% que está actualmente disponible en las obligaciones empresariales a largo plazo de buena categoría, o el 5,3% de las obligaciones municipales exentas de tributación, deberá estar dispuesto a experimentar las fluctuaciones de precio. Los bancos y las compañías de seguros tienen el privilegio de evaluar las obligaciones de buena categoría de este tipo aplicando criterios matemáticos de coste amortizado, que hacen caso omiso de las cotizaciones de mercado. No sería mala idea que los inversores individuales hiciesen algo similar. Las fluctuaciones de cotización de las obligaciones convertibles y de las acciones preferentes son consecuencia de 3 factores diferentes. 1. Variaciones en la cotización de la acción ordinaria con la que están relacionadas. 2. Variaciones de la situación de solvencia de la sociedad. Y 3. Variaciones en los tipos de interés generales. Se han vendido abundantes obligaciones convertibles por parte de empresas que tenían una calificación de solvencia muy inferior a la mejor posible. Algunas de estas emisiones se vieron muy negativamente afectadas por los problemas financieros de 1970. En consecuencia, las emisiones de acciones convertibles, en conjunto, han estado sujetas a unas influencias muy inquietantes en los últimos años, y las variaciones de precio han sido inusualmente grandes. En el caso típico, por lo tanto, el inversor se engañaría si esperase encontrar en las obligaciones convertibles la combinación ideal de la seguridad de una obligación de máxima categoría y la protección de precio junto con la posibilidad de beneficiarse de una subida de la cotización de las acciones ordinarias. Es posible que este sea el momento adecuado para plantear una sugerencia sobre la obligación a largo plazo del futuro. ¿Por qué no deberían dividirse los efectos del cambio de tipo de interés de alguna forma práctica y equitativa entre el prestamista y el prestatario? Una posibilidad consistiría en vender las obligaciones a largo plazo con unos pagos de intereses que variasen en función de un índice apropiado del tipo vigente. El principal resultado de este tipo de acuerdo sería: 1. La obligación del inversor siempre tendría un valor principal cercano a 100. Si la empresa mantenía su calificación de solvencia, pero los intereses recibidos variarían, por ejemplo, junto con el tipo ofrecido en las nuevas emisiones convencionales. 2. La entidad emisora dispondría de las ventajas de la deuda a largo plazo, librándose de los problemas y costes de las frecuentes renovaciones de la refinanciación, pero por otra parte sus costes por intereses cambiarían de un año a otro. Durante la última década el inversor en obligaciones ha tenido que enfrentarse a un dilema cada vez más serio: debería optar por la absoluta estabilidad del valor del principal,
aceptando unos tipos de interés variables y normalmente bajos, a corto plazo? ¿O debería optar por una renta de tipo fijo, con considerables variaciones, normalmente a la baja, por lo que parece, en su valor principal? Sería bueno que la mayor parte de los inversores llegasen a una solución de compromiso entre estos extremos, y pudiesen estar seguros de que ni la rentabilidad por intereses ni el valor de su principal iban a quedar por debajo de un mínimo declarado en un plazo de, por ejemplo, 20 años de duración. Esta situación podría organizarse, sin grandes dificultades, instrumentándose en un contrato de obligación adecuado que tuviese una forma nueva. Nota importante: en la práctica, la administración estadounidense ha llegado a una solución similar al combinar los contratos de los bonos de ahorro originales con sus prórrogas a unos tipos de interés más elevados. La sugerencia que planteamos en estas líneas cubriría un periodo de inversión fijo más largo que el de los bonos de ahorro, e introduciría más flexibilidad en las estipulaciones sobre los tipos de interés. Prácticamente no merece la pena hablar sobre las acciones preferentes no convertibles, ya que su especial naturaleza tributaria hace que las seguras sean mucho más deseables para las personas jurídicas, por ejemplo, para las compañías de seguros, que para las personas físicas. Las de peor calidad siempre experimentarán grandes fluctuaciones, en términos porcentuales, no muy diferentes de las acciones ordinarias. No podemos hacer ninguna indicación útil sobre este instrumento. La posterior tabla 16.2, página 434 ofrece cierta información sobre las variaciones de precios experimentadas por las acciones preferentes no convertibles de peor calidad entre diciembre de 1968 y diciembre de 1970. El declive promedio ascendía al 17%, en comparación con el 11,3% del índice compuesto S&P correspondiente a las acciones ordinarias. Comentario al capítulo 8. La felicidad de quienes ansían la popularidad depende de los demás, la felicidad de los que persiguen el placer fluctúa con estados de ánimo que no pueden controlar. Sin embargo, la felicidad de los sabios surge de sus propios actos libres. Marco Aurelio. Dr. Jekyll y Señor Mercado. La mayor parte de las ocasiones el mercado determina los precios de la mayoría de las acciones con una destacable brillantez. Millones de compradores y de vendedores regateando precios son capaces de conseguir unas valoraciones empresariales destacablemente exactas, en promedio. Sin embargo, en ocasiones, no se consigue un precio ajustado. Ocasionalmente, el resultado es un precio tremendamente desajustado. En tales ocasiones, es necesario comprender la imagen del señor mercado que ofrecía Graham, que probablemente es la mejor imagen que se ha elaborado en toda la historia para explicar por qué en algunas ocasiones el precio de las acciones llega a ser tan injustificado. El maníaco depresivo señor mercado no siempre determina los precios de las acciones de la misma forma en que un tasador o un comprador privado determinarían el valor de una empresa. Al contrario, cuando la cotización de las acciones sube, está encantado de pagar un precio superior a su valor objetivo. Por otra parte, cuando la cotización baja, está desesperado por desprenderse de las acciones por menos de su valor real. ¿Sigue estando por aquí el señor mercado? ¿Sigue siendo bipolar? Por supuesto que sí. El 17 de marzo de 2000, las acciones de Inktomi Corp. alcanzaron un nuevo máximo histórico de cotización, en $231.625. Desde que comenzaron a cotizar en junio de 1998, las acciones de esta empresa de software de búsqueda por Internet habían aumentado de valor aproximadamente en un 1900%. En las pocas semanas que habían transcurrido desde diciembre de 1999, la cotización prácticamente se había triplicado. ¿Qué estaba sucediendo en Inktomi, la empresa, para que Inktomi, las acciones, fuesen tan valiosas? La respuesta parece evidente: un crecimiento fenomenalmente rápido. En los 3 meses concluidos en diciembre de 1999, Inktomi había vendido productos y servicios por valor de $36 millones, más de lo que había conseguido en todo el año que finalizó en diciembre de 1998. Si Inktomi fuese capaz de sostener el ritmo de crecimiento que había conseguido en los 12 meses anteriores durante un periodo de 5 años más, sus ingresos se multiplicarían,
y pasarían de $36 millones por trimestre a $5.000 millones al mes. Con tamañas perspectivas de crecimiento, cuanto más rápidamente subía la acción, más lejos parecía que sería capaz de llegar. No obstante, en su irracional enamoramiento con las acciones de Inktomi, el señor Mercado había pasado por alto una cuestión relacionada con su actividad empresarial. La empresa perdía dinero, toneladas de dinero. Había perdido $6 millones en el último trimestre, $24 millones en los 12 meses anteriores a ese trimestre, y otros $24 millones en el año anterior a esos 12 meses. Durante toda su vida empresarial, Inktomi no había conseguido ni un centavo de beneficios. Sin embargo, el 17 de marzo de 2000, el señor Mercado había determinado un valor para esta minúscula empresa que alcanzaba los $25.000 millones, sí, ha leído bien, nada más y nada menos que $25.000 millones. Después, el señor Mercado cayó presa de una súbita depresión. El 30 de septiembre de 2002, justo 2 años y medio después de que alcanzasen los $231.625 por acción, las acciones de Inktomi cerraron a 25 centavos, lo que supuso un colapso desde un valor total de mercado máximo de $25.000 millones a un mínimo de $40 millones. ¿Se había agotado el negocio de Inktomi? No en absoluto. Durante los 12 meses anteriores, la empresa había conseguido $113 millones en ingresos. ¿Qué había cambiado entonces? Únicamente el humor del señor Mercado. A principios de 2000, los inversores estaban tan irrefrenablemente interesados por Internet, que habían determinado un precio para las acciones de Inktomi que representaba 250 veces los ingresos de la empresa. En la actualidad, estaban dispuestos a pagar únicamente 0,35 veces sus ingresos. El señor Mercado se había transformado pasando de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, y se estaba asegurando de que las acciones que le habían hecho quedar mal se las pagasen todas juntas. Sin embargo, el señor Mercado no tenía más justificación para emprender este feroz ataque a medianoche que la que había tenido para mostrarse insensatamente eufórico. El 23 de diciembre de 2002, Yahoo! Incorporated anunció que compraba Inktomi por $1,65 por acción. Era aproximadamente 7 veces la cotización de Inktomi el 30 de septiembre. La historia acabará indicando, probablemente, que Yahoo! Hizo un brillante negocio. Cuando el señor Mercado hace que las acciones sean tan baratas, no es raro que le quiten de las manos empresas enteras. Piense por sí mismo. ¿Estaría dispuesto a permitir que un lunático oficialmente diagnosticado como tal se presentase 5 veces a la semana para decirle que tendría que sentirse usted exactamente igual que se siente él? ¿Estaría usted dispuesto a mostrarse eufórico simplemente porque su visitante lo está, o desgraciado simplemente porque su visitante cree que debería ser usted desgraciado? Claro que no. Usted insistiría en que tiene derecho a asumir el control de su vida emocional, basándose en sus experiencias y sus creencias. Sin embargo, en lo que respecta a la vida financiera, millones de personas permiten que el señor Mercado les diga cómo tienen que sentirse y qué tienen que hacer, a despecho del dato incuestionable de que, en ocasiones, se comporta de una forma más desquiciada que una jaula de grillos. En 1999, cuando el señor Mercado se estremecía de satisfacción, los empleados estadounidenses destinaban una media del 8,6% de sus salarios a sus planes de jubilación. En el año 2002, después de que el señor Mercado hubiese pasado 3 años triturando acciones y llenando con ellas bolsas de basura, la tasa de aportación media se había reducido casi una cuarta parte, hasta solo el 7%. Cuanto más baratas eran las acciones, menos dispuesto estaba todo el mundo a comprarlas, porque se limitaban a imitar al señor Mercado, en lugar de pensar por sí mismos. El inversor inteligente no debería desentenderse por completo del señor Mercado. Al contrario, debería hacer negocios con él, pero únicamente en la medida en que le interesase. La tarea del señor Mercado es la de facilitarle precios, su tarea es la de decidir si le resulta interesante hacer algo respecto de esos precios. No tiene usted que hacer operaciones con el mercado simplemente porque éste le ruegue incesantemente que lo haga. Si se niega a permitir que el señor Mercado rija su destino,
dejará de ser su señor y lo transformará en su siervo. Después de todo, cuando aparentemente se dedica a destruir valor, lo que hace es crear valor en otras partes. En 1999, el índice Wilshire 5000, la medida más amplia de los resultados de las acciones estadounidenses, ganó el 23,8%, impulsado por las acciones de tecnología y telecomunicaciones. Sin embargo, 3.743 de las 7.234 acciones del índice Wilshire experimentaron una reducción de valor a pesar de que la media había subido. Aunque las acciones de alta tecnología y telecomunicaciones estuviesen más recalentadas que un trozo de pizza en un piso de universitarios, miles de acciones de la vieja economía se quedaron heladas por el desinterés, y su cotización bajó cada vez más. Las acciones de Engie, una incubadora o sociedad de cartera de pequeñas empresas emprendedoras de Internet, subieron un impresionante 939,9% en 1999. Mientras tanto, Berkshire Hathaway, la sociedad de cartera a través de la cual el más brillante discípulo de Graham, Warren Buffett, tenía acciones de percherones de la vieja economía como Coca-Cola, Gillette y Washington Post Co., perdía un 24,9%. Sin embargo, en aquel momento, como en tantos otros, el mercado experimentó un súbito cambio de humor. La figura 8.1 ofrece una muestra de las acciones apestadas en 1999 que se convirtieron en las estrellas del periodo que va de 2000 a 2002. En cuanto a estas dos sociedades de cartera, Engie pasó a perder el 96% en el año 2000, otro 70,9% en el año 2001, y un 39,8% adicional en el año 2002, lo que supone una pérdida acumulada del 99,3%. Berkshire Hathaway subió el 26,6% en 2000 y el 6,5% en 2001, posteriormente experimentó una leve pérdida del 3,8% en 2002, lo que supone una ganancia acumulada del 30%. ¿Puede ganar a los profesionales en su propio juego? Una de las ideas más penetrantes de Graham es la siguiente: el inversor que permita que otros le arrastren a las estampidas o que se preocupe indebidamente por las retracciones injustificadas provocadas por el mercado en sus carteras estará transformando perversamente su ventaja básica en una desventaja esencial. ¿A qué se refiere Graham con las palabras ventaja básica? Lo que quiere decir es que el inversor individual inteligente tiene plena libertad para elegir si sigue o no sigue al señor mercado. Usted puede permitirse el lujo de pensar por sí mismo. El gestor de cartera típico, sin embargo, no tiene más opción que seguir la evolución del señor mercado con todo detalle, comprando a precios elevados, vendiendo a precios bajos, siguiendo de manera prácticamente irracional sus pasos erráticos. A continuación exponemos algunos de los hándicaps con los que los gestores de fondos de inversión y otros inversores profesionales tienen que cargar, al tener que gestionar miles de millones de dólares. Su actividad debe centrarse en las acciones de las mayores empresas, las únicas que pueden comprar en las cantidades multimillonarias que necesitan para completar sus carteras. Por lo tanto, muchos fondos acaban siendo propietarios del mismo número reducido de gigantes cuya cotización está sobrevalorada. Los inversores suelen arrojar más dinero a los fondos a medida que sube la cotización de mercado. Los gestores tienen que emplear ese nuevo dinero para comprar más acciones de las empresas que ya tenían en cartera, con lo que impulsan su cotización hasta niveles aún más peligrosos. Si los inversores que han depositado dinero en los fondos quieren retirar su dinero cuando el mercado pierde valor, los gestores pueden verse obligados a vender acciones para poder atender a esas solicitudes de fondos. De la misma forma que los fondos se ven obligados a comprar acciones a precios sobrevalorados en los periodos alcistas de mercado, se ven obligados a vender cuando las acciones se abaratan. Muchos gestores de cartera consiguen bonificaciones si sus resultados son mejores que los del mercado, por lo que se obsesionan en medir su rentabilidad con respecto a referencias como el índice S&P 500. Si una empresa se incorpora a un índice, cientos de fondos se lanzan impulsivamente a comprar acciones de la empresa. Si no lo hicieran, y las acciones de esa empresa consiguiesen buenos resultados, los gestores parecerían irresponsables. Por otra parte, si adquieren las acciones y éstas tienen unos resultados deficientes, nadie les culpa.
Es cada vez más habitual que se espere que los gestores de fondos estén especializados. De la misma forma que en la medicina el médico generalista ha dejado su lugar al pediatra especialista en alergias y al otorrinolaringólogo geriátrico, en la actualidad los gestores de fondos tienen que comprar únicamente acciones de pequeñas empresas en crecimiento, o únicamente acciones de empresas con capitalización media, o únicamente acciones de grandes empresas combinadas. Si una empresa adquiere unas dimensiones demasiado grandes, o demasiado pequeñas, o demasiado baratas, o si llega a ser un poquito excesivamente cara, el fondo tendrá que desprenderse de las acciones, aunque al gestor le encante la empresa. Por lo tanto, no hay ningún motivo por el que no pueda usted tener unos resultados tan satisfactorios como los de los profesionales. Lo que no podrá hacer usted, a pesar de todos los presuntos expertos que le digan que sí puede, es ganar a los profesionales en su propio juego. Ni siquiera los profesionales pueden ganar en su propio juego. ¿Por qué iba a querer usted jugar a ese juego, para empezar? Si sigue sus reglas, acabará perdiendo, ya que al final acabará siendo un esclavo del señor mercado, al igual que lo son los profesionales. Lo que debe hacer, al contrario, es caer en la cuenta de que invertir de manera inteligente consiste en controlar lo que se puede controlar. No es posible controlar si las acciones o los fondos que compra van a tener mejores resultados que el mercado hoy, la semana que viene, el mes que viene, o este año. A corto plazo, su rendimiento siempre será rehén del señor mercado y de sus caprichos. Sin embargo, lo que sí puede controlar usted es los costes de intermediación, si hace operaciones con poca frecuencia, de manera paciente, y de forma barata. Sus costes de cartera, si se niega a comprar fondos de inversión que tengan unos gastos anuales excesivos. Sus expectativas, si actúa con realismo, y no se deja llevar por las fantasías, a la hora de hacer previsiones sobre los resultados que puede obtener. Su riesgo, si decide que parte de su patrimonio total quede expuesto a los azares del mercado de valores, mediante la diversificación y mediante los ajustes de la cartera. Su factura tributaria, si conserva las acciones durante el periodo necesario para reducir al máximo sus obligaciones tributarias, atendiendo a la normativa fiscal que se encuentre vigente en cada momento. Y, en especial, su propio comportamiento. Si presta atención a los programas financieros de televisión, o si lee a la mayoría de los columnistas especializados en el mercado, acabará pensando que la inversión es una especie de deporte, o de guerra, o de lucha para sobrevivir en un entorno hostil. Sin embargo, la inversión no consiste en ganar a otros siguiendo sus reglas del juego. Consiste en aprender a controlarse en el juego que decida usted jugar. El desafío para el inversor inteligente no consiste en encontrar las acciones que más vayan a subir o que menos vayan a bajar, sino en no permitir que se convierta usted en su peor enemigo, en impedir que acabe comprando a precios elevados simplemente porque el señor mercado le grite a comprar, y en no permitir que acabe vendiendo a precios bajos simplemente porque el señor mercado diga en un momento determinado a vender. Si su horizonte de inversión es a largo plazo, por lo menos 25 o 30 años, únicamente hay un método adecuado que pueda seguir: compre todos los meses, de manera automática, y en todas las demás ocasiones en las que pueda prescindir de algo de dinero. La mejor opción para este tipo de carteras vitalicias es un fondo que compre un índice completo de mercado. Venda únicamente cuando necesita el dinero. Si necesita un apoyo psicológico, fotocopie y firme su contrato de propietario de inversiones, que encontrará en la página 248. Si quiere ser un inversor inteligente, también tiene que negarse a juzgar su éxito financiero en comparación con lo que está consiguiendo una cuadrilla de personas que son absolutamente desconocidas para usted. Usted no será ni un penique más pobre si otra persona que vive en Denver, en Dallas o en Durango consigue mejores resultados que el S&P 500 y usted no los consigue. No hay ningún epitafio que diga ganó al mercado. En una ocasión entrevisté a un grupo de jubilados de Boca Ratón, una de las comunidades de jubilados más ricos de Florida. Cuando pregunté a estas personas, que en su mayoría tenían 70 años o más, si habían conseguido mejores resultados que el mercado durante su vida como inversores, algunos me contestaron que sí, y otros que no, y la mayoría no estaban seguros. Uno de ellos me dijo: ¿y qué más me da?
Lo único que sé es que gracias a mis inversiones he conseguido ganar suficiente dinero para acabar viviendo en Boca. ¿Cabe una respuesta mejor? Después de todo, el objetivo de la inversión no consiste en ganar más dinero que la media, sino en ganar suficiente dinero para satisfacer sus propias necesidades. La mejor forma de medir el éxito de su inversión no consiste en saber si está ganando al mercado, sino en saber si ha elaborado un plan financiero y una disciplina de conducta que tenga probabilidades de permitirle llegar a donde quiere llegar. En última instancia, lo que importa no es cruzar la meta antes que el resto, sino asegurarse de que uno llegue a su meta. Su dinero y su cerebro. Entonces, ¿por qué les resulta tan cautivador el señor mercado a los inversores? En la práctica, nuestro cerebro está programado para provocarnos problemas a la hora de invertir. Los seres humanos somos animales que tratamos de identificar pautas de actuación. Los psicólogos han demostrado que si se presenta una serie aleatoria a un grupo de personas, y se les dice que es imprevisible, insistirán, no obstante, en tratar de adivinar qué va a salir a continuación. De la misma manera, sabemos que la siguiente tirada de dados será un 7, que un jugador que lanza una falta va a marcar el gol, que los siguientes números ganadores de la lotería primitiva van a ser, incuestionablemente, 4, 27, 9, 16, 42, 10, y que las acciones de esta pequeña empresa se van a convertir en el siguiente Microsoft. Unas recientes investigaciones revolucionarias de la ciencia neurológica indican que nuestros cerebros están diseñados para percibir tendencias incluso donde no las hay. Después de que un acontecimiento suceda 2 o 3 veces seguidas, ciertas zonas de nuestro cerebro, de manera automática, anticipan que va a suceder de nuevo. Si el acontecimiento se repite, un producto químico natural denominado dopamina se libera, inundando el cerebro con una leve euforia. De esta forma, si una acción sube unas cuantas veces, de manera refleja esperará usted que siga subiendo, y su química cerebral se modificará a medida que suba la acción, con lo que disfrutará usted de un subidón natural. En la práctica, será adicto a sus propias predicciones. Sin embargo, cuando las acciones pierden valor, la pérdida financiera pone en marcha otra parte del cerebro, encargada de procesar el temor y la ansiedad, y que es responsable de la famosa respuesta de luchar o salir huyendo habitual en todos los animales acorralados. De la misma forma que no puede evitar que su corazón se acelere cuando salta una alarma de incendio, de la misma forma que no puede evitar atemorizarse si una serpiente de cascabel aparece en el sendero por el que da usted un paseo, no puede evitar sentir miedo cuando la cotización de las acciones se desploma. De hecho, los brillantes psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky han demostrado que el temor a la pérdida financiera tiene una intensidad de más del doble que el placer que se consigue con una ganancia equivalente. Ganar $1.000 con una inversión es estupendo, pero perder $1.000 provoca un sufrimiento emocional del doble de intensidad. Perder dinero resulta tan doloroso, que muchas personas, aterrorizadas ante la perspectiva de una pérdida aún más grave, se desprenden de sus inversiones prácticamente cuando han tocado fondo, o se niegan a comprar más. Noticias que les sirvan de algo. Las acciones se están desplomando, por lo que enciende la televisión para ver las últimas noticias del mercado. Sin embargo, en vez de la CNBC o la CNN, imagine que puede sintonizar la Benjamin Graham Financial Network. En la BGFN, el sonido no refleja el famoso tañido de la campana al cierre del mercado, las imágenes no muestran a los corredores de un lado a otro del parque en la bolsa, como si fuesen roedores sobreexcitados. La BGFN tampoco muestra imágenes de archivo de inversores que suspiran con desesperación en las aceras cubiertas de nieve al ver las flechas rojas en los indicadores de cotización que recorren las marquesinas de Times Square. Al contrario, la imagen que llena la pantalla de su televisión es la fachada de la Bolsa de Nueva York, adornada con un enorme letrero en el que dice, ofertas. 50% de descuento. Como música de introducción, se puede escuchar a la Batman turnero Overdrive con su viejo clásico Todavía no has visto nada. Después, el presentador anuncia alegremente las acciones han llegado a ser todavía más atractivas hoy, después de que el Dow descendiese otro 2,5% con un gran volumen de contratación, el cuarto día seguido que las acciones se abaratan. Los inversores del sector tecnológico han conseguido aún mejores resultados,
puesto que las empresas líderes como Microsoft han perdido casi el 5% durante la jornada, gracias a lo cual ahora son todavía más económicas. Eso complementa las buenas noticias del año pasado, durante el cual las acciones redujeron su precio en casi el 50%, con lo que llegaron a unos niveles de oportunidad que no se veían desde hacía años. Algunos analistas destacados han hecho gala de optimismo, afirmando que los precios pueden reducirse aún más en las semanas y meses venideros. La emisión de noticias se interrumpe y entra en escena el estratega de mercado Ignaz Anderson de la firma de Wall Street Ketchum Skinner, que afirma: mi previsión es que las acciones perderán otro 15% antes de junio. Me muestro cautamente optimista acerca de que si todo va bien, las acciones podrían llegar a perder el 25%, e incluso más. Esperemos que Ignaz Anderson acierte, dice alegremente el presentador. Una reducción del precio de las acciones serían fabulosas noticias para cualquier inversor que tuviera un horizonte de inversión a muy largo plazo. Y ahora veamos lo que tiene que decirnos Guo de nuestra previsión a Q-Weather. Esto permite explicar los motivos por los que nos obsesionamos con la magnitud en términos absolutos de una caída de mercado y nos negamos a ponerla en perspectiva. Por lo tanto, cuando un periodista se asoma a la pequeña pantalla y proclama: el mercado se desploma, el Dow pierde 100 puntos, la mayor parte de los espectadores se estremecen instintivamente. Sin embargo, con el Dow a los niveles en los que se encuentra actualmente, rondando los 8.000, se trata de un descenso de un mero 1,2%. Piense en lo ridículo que sería que un día en el que hubiese una temperatura de 40 grados el hombre del tiempo dijese: la temperatura se desploma, ha pasado de 40 grados a 39,5 grados. Eso también sería un descenso del 1,2%. Si no se observan los cambios del mercado en términos porcentuales, es muy fácil caer presa del pánico por pequeñas vibraciones. Si tiene por delante décadas de inversión, hay incluso una forma mejor de concebir las noticias financieras. Vea el recuadro de la página 244. A finales de la década de 1990, muchas personas llegaron a tener la impresión de que operaban en la oscuridad si no eran capaces de comprobar la cotización de sus acciones varias veces al día. Sin embargo, tal y como dice Graham, el inversor típico estaría mejor si sus acciones no cotizasen en absoluto, porque podría librarse de la angustia mental que le provocan los errores de juicio cometidos por otras personas. Si después de examinar el valor de su cartera a la 1:24 de la tarde siente la imperiosa necesidad de volver a examinarlo a la 1:37 de la tarde, debería hacerse 3 preguntas. ¿He llamado a un agente inmobiliario para comprobar el precio de mercado de mi casa a la 1:24 de la tarde? ¿Le he vuelto a llamar a la 1:37 de la tarde? Si lo hubiese hecho, ¿habría cambiado el precio? Si hubiese cambiado, ¿me habría apresurado a vender mi casa? Si no compruebo, o si ni siquiera sé cuál es el precio de mercado de mi casa en cada minuto, ¿estoy impidiendo que su valor aumente a lo largo del tiempo? Por supuesto, la única respuesta posible a estas preguntas es claro que no. Debería usted abordar su cartera de inversión desde la misma perspectiva. A lo largo de un horizonte a 10, 20 o 30 años, los antojos diarios del señor mercado, sencillamente, no tienen importancia alguna. En cualquier caso, para una persona que vaya a invertir durante los próximos años, la caída de los precios de las acciones es una buena noticia, no una mala, puesto que podrá comprar más por menos dinero. Cuanto más prolongada y más acusada sea la caída, y cuanto mayor sea la constancia de sus compras durante esa caída, más dinero acabará ganando al final, si se mantiene firme hasta el final. En vez de temer al mercado cuando se encuentra en una etapa bajista, debería darle la bienvenida de buen grado. El inversor inteligente debería sentirse perfectamente cómodo siendo propietario de acciones o de fondos de inversión aunque el mercado dejase de comunicarle los precios diarios durante los 10 próximos años. Paradójicamente, según explica el científico neurológico Antonio Damasio, ejercerá un control muy superior si cae en la cuenta de todo lo que no puede controlar. Si es consciente de su tendencia biológica a comprar a precios elevados y vender a precios bajos, reconocerá la necesidad de poner en práctica la técnica del promedio de coste monetario, el ajuste del equilibrio, y se dará cuenta de lo interesante que es firmar un contrato de inversión.
Si coloca la mayor parte de su cartera en piloto automático, será capaz de superar su adicción a la predicción, centrarse en sus objetivos financieros a largo plazo, y desentenderse de los cambios de humor del señor mercado. Si el mercado le da castañas, haga marrón glacé. Aunque Graham nos indica que deberíamos comprar cuando el señor mercado grita a vender, hay una excepción que el inversor inteligente tiene que comprender. Vender en un mercado a la baja puede ser interesante si ello da lugar a ventajas fiscales. En Estados Unidos, el derecho tributario permite compensar las pérdidas, cualquier reducción de valor que se materialice vendiendo acciones, de hasta $3,000 de renta ordinaria. Supongamos que compró 200 acciones de Coca-Cola en enero de 2000 por $60 por acción, lo que supone una inversión total de $12,000. A finales del año 2002, el valor de las acciones se había reducido a $44 por acción, lo que supone que su cartera valdría $8,800, es decir, una pérdida de $3,200. ¿Podría usted haber hecho lo que hacen la mayoría de las personas, quejarse por la pérdida, o esconderla debajo de la alfombra y actuar como si no se hubiese producido? También podría haber asumido el control. Antes de que concluyese el año 2002, podría haber vendido todas sus acciones de Coca-Cola, materializando la pérdida de $3,200. Posteriormente, después de dejar pasar 31 días, para respetar la normativa tributaria, habría vuelto a comprar las 200 acciones de Coca-Cola. Resultado: habría reducido su renta imponible en $3,000 en 2002 y podría utilizar la pérdida de $200 restante en el año 2003. Aún mejor, seguiría siendo propietario de acciones de una empresa en la que confiaba, aunque ahora le habrían costado un tercio menos de lo que había pagado la primera vez. Si el tío Sam subvenciona las pérdidas, puede ser interesante vender para materializar las pérdidas. Si el tío Sam quiere que el mercado parezca lógico en comparación con él, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos?